Un saludo especial a todos y todas los y las interesadas en los temas de la crítica social, la sustentabilidad, la ecología política, las alternativas al desarrollo. Hoy abordaremos un paradigma distinto que constantemente lo estamos recordando porque hace parte de nuestro equipaje de vida cotidiana con el que construimos nuevas formas de ver el mundo. Abordaremos al maestro Edgar Morin en su texto La vía para el futuro de la humanidad del año 2011, el cual nos recuerda un poco ese camino responsable que tenemos que tener con el constructo mismo que llamamos humanidad, pero que otros autores llaman, por ejemplo, ecosofía o procesos alternativos al desarrollo. En este caso, Morán, nuestro maestro, un saludo especial a él, a quien tuve la oportunidad de conocer y al menos de forma de escucha, poder acercarme a él y poder saber su pensamiento, su constructo, hace aproximadamente unos 20 años en la ciudad de Medellín. Edgar Morin, quien nació en 1921, o sea, hace más de 100 años, y quien todavía nos acompaña en esta existencia humana territorial, terrenal, es director de investigaciones emérito en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, pensador multidisciplinar e indisciplinado, así se define. Es autor de una extensa obra de referencia y ha sido reconocido internacionalmente por haber concebido toda su teoría sobre el pensamiento complejo. Su obra maestra, El Método, nos orienta mucho sobre este constructo, el cual vamos a abordar y hemos venido abordando en diferentes lecturas. Es doctor honoris causa por 24 universidades de todo el mundo. Es autor, entre otros libros, de Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, La breve historia de la barbarie de Occidente, El año 1 de la era ecológica, para una política de la civilización, Hacia el abismo, globalización en el siglo XXI y hacia dónde va el mundo. Estos son textos en sí mismos de un Morán distinto al epistemólogo que todo el mundo conoce. Vamos a abordar hoy al Morán ético, al Morán comprometido con la existencia. A ese es el Morán que vamos a leer en este momento. Del texto hemos hecho la selección para iniciar simplemente la introducción general, porque nos da unas pistas muy importantes del constructo total del texto. Y dice así: cambiar de vía, la dificultad de pensar el presente. No sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa, escribe Ortega y Gasset. Siempre hay conciencia de su significado. El conocimiento se retrasa respecto a lo inmediato. El ave de Minerva de la razón levanta el vuelo al crepúsculo, lo decía Hegel. El presente solo es perceptible en su superficie. Está minado en profundidad por fuerzas subterráneas, por corrientes invisibles bajo un suelo aparentemente firme y sólido. Además, el reconocimiento, el conocimiento, se ve desbordado por la rapidez de los cambios contemporáneos y por la complejidad propia de la globalización. Se dan innumerables interretroacciones entre procesos extremadamente diversos: económicos, sociales, demográficos, políticos, ideológicos, religiosos, etc. Finalmente, nosotros, los habitantes del mundo occidental u occidentalizado, sufrimos sin ser conscientes de ello dos tipos de carencias cognitivas. La ceguera propia de un modo de conocimiento que, al compartimentar los saberes, desintegra los problemas fundamentales y globales que exigen un conocimiento interdisciplinar. Y el occidentalocentrismo, que nos coloca en el trono de la racionalidad y nos da la ilusión de poseer lo universal. Por lo tanto, no es solo nuestra ignorancia, también es nuestro conocimiento lo que nos ciega. Aún dedicándome al conocimiento complejo, soy muy consciente de todas las dificultades acumuladas. Para comprender lo que estamos viviendo y sufriendo, sé que no soy el observador creador situado en Sirio. Estoy viviendo junto a 6.000 millones de seres humanos. Una aventura loca y grandiosa, terrible y poética. Soy abducido por lo local y lo contingente, no solo por la esperanza. Soy esperanza en una apuesta. También lo es el conocimiento. Y no puedo ignorar mi ignorancia. De la mundialización a la globalización. El proceso de mundialización empezó a finales del siglo XV,
con la conquista de las Américas y la circunnavegación de Vasco de Gama. Desde la década de 1960, todo individuo del llamado mundo desarrollado tiene inconscientemente interiorizada la presencia de lo planetario. Por la mañana toma un café suramericano o un té asiático. Saca de su nevera alemana una fruta exótica. Se abriga con su jersey de algodón de Egipto o de la India. Conecta una radio japonesa para escuchar las noticias internacionales. Se viste con un traje de lana de Australia, tejida en Manchester. Conduce un coche coreano mientras escucha una canción flamenca en su iPhone californiano. Puede ver películas americanas, japonesas, chinas, mexicanas o africanas. Asiste a una ópera italiana en la que la diva es afroamericana y la orquesta está dirigida por un japonés. Luego, tal vez cene chile con carne o arroz cantonés. Los pobres de los barrios de chabolas de África o de América del Sur han sido expulsados de su tierra por el monocultivo industrializado, importado de Occidente. Llevan una camiseta con una inscripción americana y se ganan la vida recuperando los desechos de la civilización occidental. La globalización es el estadio actual de la mundialización. Empieza en el año 1989, tras el hundimiento de las llamadas economías socialistas. Es fruto de la conjunción entre un bucle retroactivo del auge desenfrenado del capitalismo, que bajo la égida del neoliberalismo invade los 5 continentes, y el auge de una red de telecomunicaciones instantáneas, fax, teléfono móvil, internet. Esta conjunción hace posible la unificación tecnoeconómica del planeta. Como consecuencia de la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de la derrota del maoísmo, la globalización ha provocado una oleada democratizadora en diversos países y la revalorización de los derechos del hombre y de la mujer, cuyos resultados siguen siendo inciertos y limitados, cuando no combatidos. También ha comportado 3 procesos culturales, a la vez concurrentes y antagonistas. Por una parte, un proceso de homogeneización y de estandarización, según los modelos norteamericanos. Por otra, un contrapeso de resistencia y de revitalización de culturas autóctonas. Y finalmente, un proceso de mestizaje cultural. Por último, la globalización ha diseñado la infraestructura de una sociedad-mundo. Una sociedad requiere un territorio con numerosas intercomunicaciones permanentes. Y esto es lo que se ha producido en nuestro planeta. Necesita su propia economía, una economía mundializada. Pero una sociedad debe controlar su economía. Y este control es lo que falta. Faltan también las autoridades legítimas, dotadas de poder de decisión. Y está ausente la conciencia de comunidad, de destino, indispensable para que la sociedad se convierta en tierra patria. La ONU tiene muy poca autoridad y muy poca legitimidad. La FAO, la OMC y la UNESCO solo son los embriones de las instituciones que podría tener una sociedad-mundo. Únicamente ha aparecido el concepto de crímenes contra la humanidad, el Tribunal Internacional con unas competencias limitadas y una corriente altermundista que todavía no ha podido elaborar su pensamiento, beneficiosos para una sociedad de este tipo, aunque dispersos como bloques erráticos en pleno desierto. Hoy ya no encarnan la conciencia de la humanidad grandes intelectuales como Víctor Hugo, Romain Rolland o Raymond Panicard, última gran conciencia del mundo, muerto en 2010. Ahora tenemos el Club de Roma o unas ONGs humanitarias, como Survivai International, Amnistía Internacional, Greenpeace o Médicos Sin Fronteras. No son solo las soberanías absolutas de los Estados-nación las que impiden la formación de una sociedad-mundo. También es el movimiento técnico-económico de la globalización, el que al crear su infraestructura provoca las resistencias étnicas, nacionales, culturales y religiosas que se oponen a la homogeneización mundializadora. Las consecuencias del fracaso histórico del comunismo han sido enormes. No solo los desbordamientos del capitalismo, sino también el hecho de que las oleadas étnico-religiosas, incluidas y a veces especialmente las de los países ex-socialistas, ya no chocan contra ningún obstáculo. Todo ello contribuye a que la globalización provoque una crisis planetaria en múltiples rostros. Como indicó Mohamed Arkom, el colapso de la Unión Soviética fue un Chernobyl sociopolítico. Eliminado del globo durante un tiempo al pulpo totalitario, pero hizo reaparecer otros 2, el pulpo del capitalismo financiero y el del fanatismo etnorreligioso. La crisis planetaria, la crisis de la unificación. La unificación tecnoeconómica del globo está en crisis.
Existe una conciencia entre la proliferación de estados soberanos, el aumento de su interdependencia y su rigidez etno-religiosa. Esta coincidencia no es fortuita. Se explica por A. Las resistencias nacionales étnicas y culturales a la occidentalización. B. El desmoronamiento generalizado de la esperanza puesta en el progreso. El progreso, gran mito providencial de un occidente ingenuo, invadió todo el planeta durante la segunda mitad del siglo XX con ese pensamiento. Aseguraba la mejor sociedad posible en el oeste, un futuro radiante en el este y en el sur, la emancipación. Ya fuera por la democracia del oeste, ya fuera por el socialismo del este, la ilusión de un progreso concebido como una ley de la historia se disipó a un tiempo con los desastres del este, la crisis del oeste y los fracasos del sur, con el descubrimiento de todo tipo de amenazas, especialmente nucleares y ecológicas, que plantean sobre la humanidad y con la invasión de una extraordinaria incertidumbre en el futuro, en el horizonte futuro, la pérdida de un porvenir asegurado. Unida a la precariedad y a las angustias del presente, engendra reflujos hacia el pasado, es decir, hacia las raíces culturales, étnicas, religiosas y nacionales. Al mismo tiempo, y a pesar de la hegemonía tecnoeconómica y militar de Estados Unidos, se desarrolla un mundo multipolar, dominado por bloques con unos intereses a la vez cooperativos y en conflicto, y donde múltiples crisis aumentan las necesidades de cooperación, pero también los riesgos del conflicto. Así, la globalización, a la vez una y plural, conoce una crisis propia que acerca y disgrega, unifica y separa. La policrisis. La globalización no solo provoca su propia crisis, su dinamismo acarrea crisis múltiples y variadas a escala planetaria. La crisis de la economía mundial, aparecida en el año 2008, es resultado fundamentalmente de la ausencia de verdaderos dispositivos de regulación. No se puede entender como un accidente provocado por la hipertrofia del crédito, que, a su vez, no se debe únicamente al hecho de que una población empobrecida por el encarecimiento de los precios decida mantener su nivel de vida a través del endeudamiento. Esa hipertrofia también la causa la especulación del capitalismo financiero con el petróleo, los minerales, los cereales, etc. Al escribir sobre André Gorz, Patrick Viveret cita a dos autores que hablan desde dentro del sistema. Patrick Artus, director de estudios de Natixis, y Marie-Paul Girard, redactora jefe de Endres Les Echos, entre 2003 y 2008, escribieron su libro Globalización. Lo peor está por llegar. Antes de la crisis de septiembre de 2008. La introducción de la obra profetiza, abro comillas, lo peor vendrá de la conjunción de 5 características esenciales de la globalización. Una máquina no igualitaria que socava los cimientos sociales y atiza las tensiones protectoras. Una caldera que quema los recursos escasos, favorece las políticas de acaparamiento y acelera el calentamiento del planeta. Un aparato que inunda el mundo con liquidez y estimula la irresponsabilidad bancaria. Un casino en el que se expresan todos los excesos del capitalismo financiero. Una centrífuga que puede hacer explotar Europa. Cierro comillas. En cuanto a Alan Greenspan, el director de la Reserva Federal Americana, reconoce en su libro La era de las turbulencias, que las finanzas mundiales se han convertido en un barco ebrio, desconectado de las realidades productivas. La crisis ecológica se acentúa con la degradación creciente de la biosfera, que por su parte provoca nuevas crisis económicas, sociales y políticas. La crisis de las sociedades tradicionales deriva de la occidentalización que tiende a desintegrarlas. La civilización occidental que produce las crisis de la globalización está ella misma en crisis. Los efectos egoístas del individualismo destruyen la antigua solidaridad. Un malestar psíquico y moral se instala en el corazón del bienestar material. La intoxicación consumista de la clase media se desarrolla mientras se degrada la situación de las clases más pobres y se agravan las desigualdades. La crisis de la modernidad occidental ocasiona que las modernas soluciones para las crisis sean irrisorias. La crisis demográfica se amplía a causa de la conjunción de diferentes fenómenos. La superpoblación de los países pobres, la disminución de la población de la mayoría de los países ricos y el desarrollo de los flujos migratorios engendrados por la miseria.
La crisis urbana se desarrolla en las megalópolis asfixiadas y asfixiantes, contaminadas y contaminadoras, donde los habitantes están sometidos a innumerables fuentes de estrés y donde proliferan enormes guetos pobres, mientras los guetos ricos se protegen con muros. La crisis del mundo rural es una crisis de desertificación, provocada por la importante concentración urbana y por la extensión de los monocultivos industrializados, entregados a los pesticidas, privados de vida animal, así como por las dimensiones de la ganadería industrializada, productora de alimentos degradados por las hormonas y los antibióticos. La crisis de la política se ve agravada por la incapacidad de pensar y de afrontar la amplitud y la complejidad de estos nuevos problemas. Las religiones, que habían retrocedido gracias al avance de la laicidad, están progresando en detrimento de esta última. Pero también están en crisis, divididas entre corrientes modernistas e integristas, socavadas por conflictos internos entre cultos enfrentados, más incapaces que nunca, más que nunca, de asumir sus principios de fraternidad universal. Por su parte, los laicismos se hallan cada vez más carentes de savia y más corroídos por los recrudecimientos religiosos. El humanismo universalista se descompone en aras de las identidades nacionales y religiosas, cuando aún no ha logrado convertirse en un humanismo planetario que respete el lazo indisoluble entre la unidad y la diversidad humanas. La crisis del desarrollo. El conjunto de esas múltiples crisis interdependientes es ocasionado por una mundialización que, al igual que la Trinidad cristiana, es una y trina: globalización, occidentalización y desarrollo. Mientras que la occidentalización se sobreentiende, el término desarrollo se ha convertido en la palabra clave que pone una etiqueta de solución y de progreso al complejo trinitario. Todavía se considera en buena parte del mundo como la vía de salvación para la humanidad. La noción de desarrollo engloba múltiples avances en la prosperidad y el bienestar, la mejora general de las condiciones de vida, la reducción de las desigualdades, la paz social y la democracia. Es la locomotora del desarrollo técnico-económico, la que supone que arrasará, la que arrastrará los vagones del bienestar, de la armonía social y la democracia. Pero de hecho, el desarrollo técnico-económico es compatible con las dictaduras, en las que va acompañado de la esclavización de los trabajadores y de la represión policial, como fue el caso de Chile y en Brasil, y como lo demuestra el hiperdesarrollo actual de China. El crecimiento se concibe como el motor evidente e infalible del desarrollo, y el desarrollo como el motor evidente e infalible del crecimiento. Ambos términos son, a la vez, fin y medio el uno del otro. Ahora bien, como dijo Kenne Boulding, citado en el epígrafe, quien crea que un crecimiento exponencial puede durar siempre en un mundo finito, o es un loco o es un economista. Se ha calculado que si China alcanzase una tasa de 3 automóviles por cada 4 habitantes, como es el caso hoy en Estados Unidos, se alcanzarían los 1.100 millones de coches, frente a los 800 millones que tiene actualmente el planeta. Y las infraestructuras necesarias, redes de carreteras, aparcamientos, etc., ocuparían una superficie casi igual a la que hoy se destina al cultivo del arroz. Como indicamos posteriormente, la idea fija de crecimiento debería sustituirse por un concepto complejo que comportase decrecimientos y estabilizaciones diversas, como la mundialización y la occidentalización de la forma parte. Como la mundialización y la occidentalización de la que forma parte, el desarrollo es complejo, es decir, negativo y positivo a la vez. El aspecto positivo es que ha originado en todo el planeta una zona de prosperidad, según el modelo occidental, y ha determinado la formación de unas clases medias que han accedido a los estándares de vida de las clases medias occidentales. Ha permitido autonomías individuales emancipadas de la autoridad incondicional de la familia, el acceso al matrimonio libre y no ha impuesto la aparición de las libertades sexuales, nuevos tipos de ocio, el consumo de productos desconocidos, el descubrimiento de un mundo extranjero mágico, representado por productos múltiples, incluyendo McDonald's y Coca-Cola. Ha despertado también grandes aspiraciones democráticas, pero también ha aportado en el seno de las nuevas clases medias de los países emergentes la intoxicación consumista propia de sus homólogas occidentales.
el aumento del componente imaginario de los deseos, así como la insaciabilidad de necesidades que se renueva sin cesar. Ha aportado los lados más sombríos del individualismo, el egocentrismo, la autojustificación, que suscita la incomprensión del otro y el afán de lucro. El desarrollo ha creado nuevas corrupciones en el seno de los estados, de las administraciones y de las relaciones económicas. Ha destruido la solidaridad tradicional sin crear otra que la sustituya. Y como resultado, se han multiplicado las soledades individuales. Al desarraigar y crear guetos, se plantan las semillas de la criminalidad. En este sentido, el desarrollo es antiético. Finalmente ha creado enormes zonas de miseria, como demuestran los cinturones desmesurados de barrios de chabolas que rodean las megalópolis de Asia, África y América Latina. En las condiciones de la globalización neoliberal, privatización de los servicios públicos y de las empresas estatales, retroceso de las actividades públicas en provecho de las actividades privadas, primacía de las inversiones especulativas internacionales, desregularización generalizada. La explosión de un capitalismo planetario sin frenos desde la década de 1990 ha amplificado todos los aspectos negativos del desarrollo. El aumento permanente de las rentas de capital, en detrimento de las del trabajo, acrecienta constantemente las desigualdades. El desarrollo, por lo tanto, ha aumentado el número de trabajadores esclavizados en China y en India y en numerosas regiones de América Latina. El abandono de la agricultura de subsistencia en aras de los monocultivos industrializados para la exportación expulsa a los pequeños campesinos o a los artesanos, que gozaban de una relativa autonomía al disponer de sus policultivos o de sus herramientas de trabajo, y transforma su pobreza en miseria en los bidonvilles o pequeñas regiones de las grandes megalópolis. Un informe de Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en 2003, mencionaba 54 países que eran más pobres que en 1990. La esperanza de vida había retrocedido en 36 de ellos. ¿Quién dijo, abro comillas, el desarrollo es un viaje que comprende más náufragos que pasajeros? Cierro comillas. Por otra parte, el desarrollo instaura un modo de organización de la sociedad y de las mentes en el cual la especialización compartimentada y compartimenta a los individuos, de forma que cada uno solo tiene una parte estanca de responsabilidades. Con esta compartimentación se pierde la visión del conjunto, lo global, y con ello la solidaridad. Sin olvidar que la educación hiperespecializada reemplaza la antigua ignorancia por una ceguera nueva, que se mantiene gracias a la ilusión de que la racionalidad determina el desarrollo, cuando lo cierto es que éste confunde la racionalidad técnico-económica con la racionalidad humana. Esta ceguera es el resultado también de la concepción técnico-económica del desarrollo, que no conoce sino el cálculo como instrumento de conocimiento. Tasas de crecimiento, índices de prosperidad, de renta y estadísticas que prenden y que pretenden medirlo todo. El cálculo ignora no solo las actividades no monetarizadas, como las producciones domésticas y o de su subsistencia, los favores mutuos, el uso de bienes comunes y la parte gratuita de la existencia, sino también, y sobre todo, aquello que no puede calcularse ni medirse, la alegría, el amor, el sufrimiento, la dignidad, en otras palabras, el tejido mismo de nuestras vidas. Finalmente, el desarrollo ha permanecido ciego durante mucho tiempo a la degradación ecológica que aún sigue provocando industrias contaminantes, ciudades contaminadas, agricultura, ganadería y piscicultura industrializadas. Ha puesto y pone cada vez más en peligro la biosfera debido a la sobreexplotación del petróleo y del carbón, a la deforestación y a la desnaturalización provocada por los cultivos y la ganadería industrializados. Por eso, la idea generalmente admitida de desarrollo es ciega a los daños y al deterioro que produce. La idea de desarrollo es una idea subdesarrollada. El desarrollo es una fórmula estándar que ignora los contextos humanos y culturales. Se aplica de forma indiferenciada sobre sociedades y culturas muy diversas, sin tener en cuenta sus singularidades, sus saberes y sus técnicas, sus formas de vida, vigentes en pueblos de los cuales se denuncia el analfabetismo, sin percibir la riqueza de sus culturas orales, tradicionales. Constituye un verdadero etnocidio para los pueblos pequeños. De hecho, el desarrollo presenta el modelo occidental como arquetipo universal para todo el planeta. Supone que las sociedades occidentales constituyen la finalidad de la historia humana, producto del sociocentrismo occidental. El desarrollo también es el motor de una occidentalización frenética, y aunque no aporta al resto del mundo lo que la civilización occidental tiene de positivo,
derechos humanos, libertades, democracia, sí comporta inevitablemente sus vicios. El desarrollo, que pretende ser una solución, ignora que las propias sociedades occidentales están en crisis a causa precisamente de ese desarrollo, que ha segregado un subdesarrollo intelectual, físico y moral. Intelectual, porque la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos a disociarlo todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y globales. Psíquico, porque estamos dominados por una lógica puramente económica, que no ve más perspectiva política que el crecimiento y el desarrollo. Y estamos abocados a considerarlo todo en términos cuantitativos y materiales. Moral, porque el egocentrismo domina sobre la solidaridad. Además, la hiperespecialización, el hiperindividualismo y la falta de solidaridad desembocan en el malestar, incluso en el seno del confort material. Occidente siente un vacío y una carencia. Cada vez hay más espíritus desamparados que recurren a los psicoanalistas y a las psicoterapias, al yoga, al budismo zen, a los gurús, etc. Algunos tratan de encontrar entre las culturas y las sabidurías de otros continentes remedios a la vacuidad creada por el carácter cuantitativo y competitivo de su existencia. Vivimos así. Las ambiciones que brindamos a los demás se han convertido en nuestros problemas. La toma de conciencia de la crisis del desarrollo se ha reflejado, aunque solo de forma parcial, insuficiente y limitada, en la problemática ecológica, lo cual ha conducido a atenuar la noción de desarrollo, añadiéndole el epíteto de sostenible. Pero el núcleo duro persiste. La idea de sostenibilidad pretende que el desarrollo tenga en cuenta la salvaguarda de la biosfera y correlativamente la de las generaciones futuras. Dicha noción contiene un componente ético importante. Pero la idea de desarrollo, en su parte interna, solo suaviza y dulcifica su apariencia. Finalmente, y puesto que el desarrollo, la occidentalización y la globalización son motores que se retroalimentan, todas las crisis que hemos enumerado pueden considerarse como componentes de una megacrisis, que tiene tres caras inseparables: crisis del desarrollo, crisis de la occidentalización y crisis de la globalización. El hecho de que ese carácter complejo de las crisis planetarias sean generalmente ignorados indica que la multicrisis también es cognitiva. La crisis de la humanidad. Así pues, la globalización, la occidentalización y el desarrollo alimentan la misma dinámica que produce una pluralidad de crisis interdependientes, intricadas, incluidas la crisis cognitiva, las políticas, las económicas y sociales, que a su vez producen las crisis de la globalización, la de la occidentalización y la del desarrollo. La gigantesca crisis planetaria es la crisis de la humanidad que no logra acceder a la humanidad. Estamos en el momento crucial de una aventura loca que empezó hace 8000 años, llena de crueldad y de grandeza, de apogeos y de desastres, de servidumbres y emancipaciones, y que hoy arrastra a 6.000 millones de seres humanos. ¿Cómo no sentir que, en esta crisis y a causa de ellas, se recrudece la formidable lucha entre las fuerzas de la muerte y las de la vida? Las unas y las otras no solo combaten entre sí, sino que se retroalimentan, ya que la descomposición de la muerte hace posible el renacimiento y la metamorfosis, pero también los asfixia. Vivir de muerte, morir de vida. La fórmula de Heráclito, que expresa la ambivalencia de la crisis planetaria. ¿Abocados al abismo? El desarrollo del desarrollo engendra y acentúa su crisis y conduce a la humanidad a probables catástrofes en cadena. La nave espacial Tierra se propulsa mediante 4 motores incontrolados: la ciencia, la técnica, la economía y el lucro, poseedores cada uno de una red insaciable. La sed de conocimiento, ciencia, la de poder, técnica, la de posesión y la de riquezas. Sus efectos ambivalentes, la ciencia, ha dado lugar a muchas elucidaciones y sus aplicaciones han sido beneficiosas. Pero también ha producido armas de destrucción masiva, en especial nucleares, y la manipulación de los genes y del cerebro humano conlleva posibilidades desconocidas. La técnica, ambivalente por naturaleza, ha dominado las energías naturales, pero también ha sometido a los seres humanos. La economía ha producido riquezas inauditas,
a la vez que miserias insondables, y su falta de regulación da riendas sueltas al lucro, a su vez propulsado y propulsor de un capitalismo desenfrenado, fuera de todo control, que contribuye a esa carrera hacia el abismo. El capitalismo financiero dominante, desconcertado de la economía real y dedicado a defender el interés exclusivo de los especuladores, ha provocado la crisis económica de 2008 y sigue alimentándose como un vampiro de nuestras sustancias vivas. Como ha dicho Alain Touraine, «Inapres la crasie». Presento disculpas por mi tonto francés, mi falta de capacidad en el francés. Alain Touraine dice después de la crisis: el capitalismo se ha puesto por encima de la humanidad y deberíamos desterrarlo de la humanidad. A ello se añade el empeoramiento de las diversas crisis intricadas que, en un mundo dislocado, acentúan los antagonismos que, a su vez, alimentan los movimientos ideológico-político-religiosos, que intensifican los maniqueísmos, los odios ciegos y provocan histerias que favorecen las guerras y las expediciones punitivas. Hay dos barbaries que se encuentran más aliadas que nunca: la barbarie surgida de las profundidades de la historia, que mutila, destruye, tortura y masacra, y la barbarie fría, gélida, de la hegemonía del cálculo, de lo cuantitativo, de la técnica, del lucro, a costa de las sociedades y la vida humana. Estamos hundiéndonos en una edad de hierro planetaria. Los bárbaros enemigos de la humanidad están hoy en plena actividad eruptiva. Cuando se oponen entre sí, su antagonismo contribuye a acrecentar un maniqueísmo ciego y henchido de odio. El capitalismo desenfrenado de hoy no es la única amenaza para la humanidad. Hay fanatismos desenfrenados, dictaduras implacables. Existe la posibilidad de que aparezcan nuevos totalitarismos y hasta de que comiencen guerras de exterminio. Lo peor y lo mejor. El resultado catastrófico del desarrollo actual de los acontecimientos es altamente probable. Esta probabilidad se define a partir de lo que pueda deducir un observador en un momento y un lugar determinados. Por eso podemos decir que la globalización constituye lo peor que le ha ocurrido a la humanidad, aunque también hay que reconocer que constituye lo mejor. Y es que por primera vez en la historia humana se han unido las condiciones para superar una historia hecha de guerras y cuya capacidad de destrucción se ha acrecentado hasta permitir hoy un suicidio global de la humanidad. Lo mejor es que ahora, en el planeta Tierra, hay más interdependencia de cada uno con todos. Naciones, comunidades e individuos que se multiplican como simbiosis, y los mestizajes culturales en todos los campos, que las diversidades resisten, pese a los procesos de homogenización que tienden a destruirlas. Lo mejor es, por otra parte, que la globalización ha producido la infraestructura de una sociedad-mundo, que en esas condiciones de comunidad de destino y de una posible sociedad-mundo podemos considerar la Tierra como una patria, sin que ésta anule las patrias existentes, sino que por el contrario las englobe y las proteja. Pero la conciencia de los peligros todavía es muy débil y dispersa. La conciencia de la necesidad de superar la historia aún no ha emergido. La conciencia de una comunidad de destino sigue siendo deficiente. La conciencia de una tierra patria todavía es marginal y está diseminada. La globalización técnico-económica impide la emergencia de la sociedad-mundo, de la cual, sin embargo, ya ha diseñado las infraestructuras. Existe una contradicción entre las soberanías nacionales, todavía absolutas, y la necesidad de unas autoridades supranacionales para tratar los problemas vitales del planeta. Las convulsiones de la crisis de humanidad pueden ser mortales. De ahí que, efectivamente, la globalización sea, a la vez, lo mejor, la posibilidad de que emerja un mundo nuevo, y lo peor, la posibilidad de que la humanidad se autodestruya. Comporta unos riesgos inauditos, pero también unas increíbles oportunidades. Lleva consigo una probable catástrofe, pero también permite la improbable, aunque posible esperanza. Estos procesos actuales presentan ambivalencias. Toda crisis comporta riesgos y oportunidades, y la crisis planetaria lo hace de forma paroxística. La oportunidad está en el riesgo, la oportunidad aumenta con el riesgo. Como decía Hölderlin, abro comillas, donde crece el peligro, también crece aquello que se salva. Cierro comillas.
Pero la oportunidad solo es posible si es posible cambiar de vía. ¿Es posible? ¿Vamos hacia una metamorfosis? Cuando un sistema no puede resolver sus problemas vitales, se degrada, se desintegra, o bien se revela capaz de generar una metasistema que sepa tratar sus problemas. Se metamorfosea. En su estado actual, el sistema Tierra es incapaz de organizarse para tratar sus problemas vitales. El peligro nuclear se agrava con la diseminación y tal vez la privatización futura del armamento atómico. La degradación de la biosfera, la economía mundial desprovista de un sistema de control, regulación, la reaparición de las hambrunas, los conflictos etnopolíticos religiosos que pueden degenerar en guerras entre civilizaciones. Podemos entender la amplificación y la aceleración de todos esos procesos como el inicio de un formidable feedback positivo, como un proceso de irremediable desintegración de los sistemas físicos, capaz, sin embargo, de transformar los sistemas humanos. Lo probable es la desintegración. Lo improbable, aunque posible, es la metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Encontramos numerosos ejemplos en el reino animal, sobre todo entre los insectos. Una oruga se encierra en una crisálida e inicia un proceso que es a la vez de autodestrucción y de autoconstrucción, en una organización y una forma de vida diferentes. Cuando la crisálida se abre, se ha formado una mariposa que, aunque es el mismo ser, se ha convertido en otro. La identidad se ha mantenido y transformado en la alteridad. El nacimiento de la vida puede concebirse como la metamorfosis de una organización físico-química, que al llegar a un punto de saturación crea una metaorganización. La autoecoorganización viviente, la cual, aunque involucra exactamente los mismos constituyentes físico-químicos, lleva asociadas unas cualidades nuevas, entre las cuales están la autorreproducción, la autorreparación, la alimentación a partir de energía exterior y la capacidad cognitiva. La formación de las sociedades históricas en Oriente Medio, India, China, México y Perú, constituye una metamorfosis a partir de un conjunto de sociedades arcaicas de cazadores-recolectores. Esta metamorfosis ha producido las ciudades, el Estado, las clases sociales, la especialización del trabajo, las grandes religiones, la arquitectura, las artes, la literatura y la filosofía. Para lo bueno y para lo malo, la guerra, la esclavitud y la barbarie. A partir del siglo XXI, se plantea el problema de la metamorfosis de las sociedades históricas en una sociedad-mundo, de un nuevo tipo que englobaría a los estados-nación sin suprimirlos. Porque la continuación de la historia, es decir, de las guerras entre estados que disponen de armas de aniquilación, conduce a la casi destrucción de la humanidad. Hay una necesidad vital de metahistoria, mientras que para Fukuyama, la capacidad creadora de la evolución humana se ha agotado con la democracia representativa y la economía liberal. Nosotros debemos pensar, por el contrario, que es esa historia la que está agotada y no las capacidades creadoras de la humanidad. Las capacidades creadoras se regenerarían a través de la metamorfosis. La noción de metamorfosis es más rica que la de revolución. Tiene la misma radicalidad innovadora, pero la combina con la de la conservación de la vida, de las culturas, del legado del pensamiento, del conocimiento de la humanidad. No podemos prever ni sus modalidades ni sus formas. Todo cambio de escala supone un surgimiento creador. De la misma forma que la sociedad histórica, que creó la sociedad, que creó la ciudad, el Estado, las clases sociales, la escritura, las divinidades cósmicas, los monumentos grandiosos y las artes. Era inconcebible para los humanos de las sociedades arcaicas de cazadores-recolectores. Tampoco nosotros podemos concebir aún cómo sería la sociedad-mundo generada por la metamorfosis. Cambiar de vía. Para ir hacia la metamorfosis es preciso cambiar de vía. Pero si bien parece posible modificar ciertas trayectorias y corregir ciertos males, no podemos ni siquiera frenar la ola técnico-científica, económica y de civilización que está llevando a nuestro planeta al desastre. Y sin embargo, la historia humana ha cambiado muchas veces de vía. ¿Cómo? Todo empieza siempre con una iniciativa, una innovación, un nuevo mensaje inconformista y marginal que muchas veces sus contemporáneos no perciben. Así comenzaron las grandes religiones. El príncipe Sakyamuni elaboró el budismo al final de una meditación solitaria sobre la vida. Más tarde, una gran religión se extendió por toda Asia, gracias a unos cuantos discípulos. Jesús era un chamán galileo que predicó sin ningún éxito ante el pueblo hebreo.
Pero su mensaje, retomado y universalizado por un fariseo disidente, Pablo de Tarso, se extendió lentamente por el Imperio Romano y se convirtió más tarde en su religión oficial. El profeta Mahoma tuvo que huir de la Meca y refugiarse en Medina. El Corán se propagó de discípulo en discípulo y se convirtió en el texto sagrado de innumerables poblaciones de África, Asia y Europa. El capitalismo se desarrolló como parásito de las sociedades feudales para finalmente imponerse y con la ayuda de las monarquías desintegrarlas. En 1492, el solitario pero obstinado genovés Cristóbal Colón logra, gracias a su insistencia, obtener de los recursos de los reyes católicos Isabel I y Fernando II de España las carabelas que le permitían llegar a las costas de América. La ciencia moderna se formó a partir de algunas inteligencias inconformistas y dispersas, Galileo, Bacon, Descartes, y luego extendió sus redes y sus asociaciones, se introdujo en las universidades en el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX, en las economías y en los estados de esa nave espacial llamada Tierra. En el siglo XIX, el socialismo germinó en unas cuantas mentes autodidactas y marginales y se convirtió en una formidable fuerza histórica en el siglo siguiente. La efervescencia creativa. En nuestra época, debería fraguarse un replanteamiento más fecundo, más profundo, incluso que el del Renacimiento. Hay que repensarlo todo, debemos volver a empezar. De hecho, todo ha empezado ya, pero sin que lo advirtamos. Estamos en el estadio de unos preliminares modestos, invisibles, marginales y dispersos. Ya existen en todos los continentes y en todas las naciones una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales que avanzan en el sentido de la regeneración económica, social, política, cognitiva, educativa, étnica o existencial. Pero todo lo que debería estar relacionado se encuentra disperso, separado, compartimentado. Esas iniciativas no están relacionadas entre sí. Ninguna administración las tiene censadas, ningún partido toma nota de ellas, pero son la cantera del futuro. Se trata de reconocerlas, de censarlas, de cotejarlas, pero incluirlas en un repertorio para abrir así una pluralidad de caminos reformadores. Son vías múltiples que, desarrollándose conjuntamente, podrán conjugarse para formar la nueva vía. Aquella que descompondrá la que estamos siguiendo y nos dirigirá hacia la metamorfosis todavía invisible e inconcebible. La salvación ha empezado por la base. Más allá de las alternativas, para elaborar las vías que han de convergir en la vía, debemos deshacernos de las alternativas. Globalización, desglobalización. Crecimiento, decrecimiento. Desarrollo, involución. Conservación, transformación. Es preciso a la vez globalizar y desglobalizar, crecer y decrecer, desarrollar e involucionar, conservar y transformar. La orientación globalización, desglobalización significa que sí hay que multiplicar los procesos culturales de comunicación y de mundialización. Sí es preciso que se cree una conciencia de tierra patria, una conciencia de comunidad de destino. También es preciso promover el desarrollo de lo local dentro de lo global. La desglobalización daría una nueva viabilidad a la economía local y regional. Se dinamizaría la alimentación de proximidad, las artesanías y los comercios de barrio, las huertas en la periferia de la ciudad, las comunidades locales y regionales, la recuperación de los servicios sanitarios escolares y postatales de proximidad, la revitalización de los pueblos, donde volverían a instalarse cafés, panaderías y tiendas de ultramarinos. Son procesos que rehumanizarían el mundo rural. Valorar los recursos endógenos, materiales e inmateriales, aseguraría autonomía y calidad alimentaria, así como higiene ecológica. Permitiría reconquistar la agricultura de subsistencia en el sur y la agricultura campesina en el norte, así como restablecer los servicios públicos locales. Al mismo tiempo, las relocalizaciones y la reordenación territorial de las actividades deberían ir acompañadas de una democracia participativa y regional, así como de la instauración de una política de civilización que revitalice la convivencia y regenerase las solidaridades. Cabe añadir que si esas solidaridades son necesarias en un periodo de desarrollo mundial, todavía lo son más en las hipótesis que no debemos excluir de una gigantesca crisis de la economía, cuyas consecuencias sociales, políticas e incluso bélicas serían gravísimas. En caso de desastre planetario, la soberanía alimentaria y un mínimo de autosuficiencia económica serían factores de supervivencia para muchísimas poblaciones. Por último, la desglobalización
Significa también el retorno de la autoridad de los estados, abandonada con las privatizaciones en beneficio de un capitalismo desterritorializado, con la consiguiente recuperación de los servicios públicos, de correos y comunicaciones, ferrocarriles, hospitales y escuelas. Así pues, la desglobalización forma una pareja antagónica, es decir, complementaria y diferente, con la globalización. No se deberían contraponer en forma absoluta la libertad internacional de los intercambios y las protecciones arancelarias. Estas se imponen en los casos y marcos de salvaguarda de la autonomía alimenticia y de protección de un sector económico vital para una nación. Las protecciones parciales, sin embargo, no deben degenerar en proteccionismo. En otras palabras, hay que desarrollar a la vez lo global y lo local, evitando que lo primero deteriore lo segundo. Debe desarrollarse a la vez lo que había desterritorializado y reterritorializado previamente. Así el mundo evolucionaría en espiral, volviendo parcialmente al pasado, es decir, a los campesinos, los pueblos y los artesanos, para proyectarse mejor hacia el futuro. La orientación, crecimiento y decrecimiento implica que deben crecer los servicios, las energías verdes, los transportes públicos, la economía plural, incluida la economía social y solidaria, el urbanismo destinado a humanizar las megalópolis, la agricultura y la ganadería tradicionales y biológicas, pero también deben de crecer la fiebre consumista, la producción de alimentos industrializados y de objetos no reparables de un solo uso, el dominio de los intermediarios, en especial de las grandes superficies, sobre la producción y el consumo, el tráfico de los automóviles privados y el transporte de mercancías por carretera, en beneficio del ferrocarril. La orientación desarrollo-involución significa que el objetivo ya no es fundamentalmente el desarrollo de los bienes materiales, la eficacia, la rentabilidad y lo calculable. También lo es que las personas atiendan a sus necesidades interiores, que se fomenten las actitudes para comprender a los demás, ya sean próximos o lejanos, que se vuelva el tiempo lento del propio ritmo interior, no entrecortado ni estrictamente cronometrado. La involución implica mantener la inserción en la propia cultura y en la propia comunidad, dando prioridad a la calidad poética del vivir. El desarrollo fomenta el individualismo, la involución fomenta la comunidad. Como veremos, el desarrollo-involución da respuesta a la aspiración de todo ser humano a asociar autonomía con comunidad. El eje conservación-transformación significa que muchas perspectivas de futuro, como las depositadas en la agricultura y la ganadería tradicionales, la reinstauración del artesanado, el abandono de los productos de un solo uso y la utilización de productos reparables, necesita que se conserven los conocimientos y las prácticas heredadas del pasado. Una gran parte de las tecnologías limpias se basa en saberes ancestrales de comunidades marginales. Y, sobre todo, debemos conservar la vida del planeta, las diversidades biológicas y humanas, seguir emocionándonos y enriqueciéndonos con los tesoros sublimes de las grandes culturas y los grandes pensadores. Ya no basta con denunciar, ahora es preciso enunciar. No es suficiente reconocer la urgencia, también hay que saber empezar definiendo las vías que podrían conducir hacia la gran vía. El mensaje que revela esta vía se está elaborando y queremos contribuir a ello con esta obra. El origen está ante nosotros, decía Heidegger. La metamorfosis sería realmente un nuevo origen. Hemos terminado de esta forma la lectura de la introducción general de este texto tan interesante de nuestro maestro Edgar Morán, nuestro maestro que todavía nos acompaña en vida, que ya ha pasado más de 100 años de vida y que nos sigue acompañando con obras tan majestuosas como esta. Su texto lo hemos disfrutado para el futuro de la humanidad, la vía. Seguiremos en otro momento con los siguientes capítulos de esta gran obra. Espero que nos acompañen. Mi nombre es Wilfer Ceballos Betancourt y espero ser su próximo narrador de textos.